7. La recitación. El arte de los niños. Sobre este tema, no puedo hacer nada mejor que remitir al lector a la obra Recitation del Sir Arthur Burrell, considerada un manual para maestros de escuelas primarias. Yo desearía que dichos maestros lo utilizaran ampliamente y que también se convirtiera en un manual familiar, aunque muchas de las lecciones no sean necesarias en los hogares educados. No creo que exista otra asignatura tan educativa y tan elevada como la que el Sir Burrell describe tan felizmente como el arte de los niños. Todos los niños tienen la capacidad de recitar. Es un regalo en cautividad que está esperando la libertad, tal como fue liberado Ariel del hueco de un pino en la obra La Tempestad de Shakespeare. En la obra tan reflexiva y metódica de Burrell, encontramos los encantamientos apropiados que de usarse como es debido, y del niño más carente de gracia surgirá el niño artista, el delicado ser mágico que le hará a usted reír y llorar. ¿No se cuenta acaso en la obra Marjorie Fleming de John Bowne del gran Sir Walter Scott que se mecía de un lado a otro hasta derramar todas sus lágrimas? Cuando su pequeña Pet recitaba de El Rey Juan de Shakespeare. Pues estoy enferma y soy accesible a los terrores, agobiada de desgracias y por tanto llena de miedos. Una viuda, privada del auxilio de su esposo, sujeta al temor. Una mujer nacida, naturalmente, para el temor. Marjorie Fleming era sin duda una niña genio, pero en este libro aprendemos cuáles son los pasos cuidadosamente graduados de un niño que no es un genio y ni siquiera ha nacido de padres cultos, puede tomar para aprender el arte de la hermosa y perfecta oratoria, siendo ese solo el primer paso en la adquisición de el arte de los niños. El niño debiera expresar pensamientos hermosos de una manera tan agraciada, con una interpretación tan delicada de cada matiz de significado, que se convierta para el oyente en el intérprete del pensamiento del autor. Ahora, considere usted lo que esto implica en cuanto a apreciación, conformidad y capacidad de expresión, y reconocerá que el arte de los niños es, como dijo Steele sobre la compañía de su esposa, una educación liberal en sí misma. La objeción de que los niños son unos loros, dicen algo tal como lo escucharon decir, pero no tienen ni un ápice de interés en apreciar e interpretar, es muy cierta de otros estilos de recitación tradicional. Pero a lo largo del volumen del Sir Burrell, se induce a que el niño encuentre por sí mismo la expresión exacta del pensamiento. Nunca se le permite al pobre maestro establecer un patrón, tal como, diga esto como yo lo digo. Se mantienen las ideas al alcance del niño y la expresión es la suya propia. Su astucia lo atrapa. Utiliza hasta su propia picardía. Encuentra una docena de maneras de decir, no lo haré. Se le conduce astutamente hasta el punto de expresarse por sí mismo y lo hace para su propia sorpresa y deleite. Las piezas que se dan en este caso para recitar son un tesoro de nuevas alegrías, como Mariposa del aire de Federico García Lorca, La mariposa y el niño de Rafael Pombo y Los sueños de Antonio Machado, las que estimularían a cualquier niño a recitar. Pruebe una sola pieza con la puntuación y sugerencias del autor y verá que hay tanta diferencia entre el resultado y la lectura normal en voz alta como lo hay en una composición musical interpretada con y sin las marcas de expresión del compositor. Espero que mis lectores enseñen a sus hijos el arte de la recitación. En los próximos días, incluso más que en el nuestro, será necesario que todo hombre y mujer educados sean capaces de hablar con eficacia en público y al aprender a recitar, se aprende a hablar. Memorización. Recitar y memorizar no son necesariamente lo mismo, y es bueno colmar la memoria de un niño con buena cantidad de poesía aprendida sin esfuerzo. Hace algunos años, por casualidad, hice una visita a una dueña de casa que mantenía unas nociones educativas únicas y que estaba criando a una sobrina. Me recibió con un gran pliego de papel donde estaban escritos títulos de poemas, algunos de ellos largos y difíciles como Tintern Abbey.
Me dijo que su sobrina podía repetirme cualquiera de esos poemas si me placía pedírselo y que nunca en su vida se había aprendido un solo verso de memoria. La niña repitió varios de los poemas de la lista de manera bastante hermosa y sin titubear. Y luego la dama reveló su secreto. Ella pensó que había hecho un descubrimiento y yo también lo pensé. Le leía un poema a su sobrina y al día siguiente, mientras la niña confeccionaba un vestido de muñeca, quizás lo volvía a leer. Una vez más el día después, mientras cepillaba el cabello de la niña. Hizo unas 6 o más lecturas dependiendo de la longitud del poema, en momentos extraños e inesperados. Y al final, su sobrina podía decir el poema que nunca había repasado por sí sola. Desde entonces, he probado dicho plan con regularidad y lo he encontrado eficaz. El niño no tiene que tratar de recordar o de recitarse a sí mismo el versículo, sino, en la medida de lo posible, tener una mente abierta para recibir una impresión literaria de interés. Media docena de repeticiones deberían hacer que los niños lleguen a la posesión de poemas como A Margarita de Bailey, de Rubén Darío, entre otros. Los beneficios de un método de aprendizaje así radican en que la capacidad de disfrute del niño no desaparece con aquellas fatigosas repeticiones verso a verso y también que el hábito de hacer imágenes mentales se forma inconscientemente. Recuerdo haber conversado una vez sobre este tema con la difunta señorita Anna Swanwick, escritora inglesa, creo, en relación con Browning, cuando un incidente muy curioso surgió durante la conversación. Una señora, sobrina de la señorita Swanwick, dijo que después de una larga enfermedad, durante la cual no podía hacer nada, leyó Lycidas, poema de John Milton, a modo de primer consuelo como convaleciente. Se sorprendió al encontrarse al día siguiente repitiéndose a sí misma largos pasajes. Entonces abordó todo el poema y descubrió que podía repetirlo, resultado de esta única lectura, ya que antes de su enfermedad no había aprendido el poema ni lo había leído con especial atención. Estaba muy eufórica por el tesoro que había encontrado y para poner a prueba sus poderes, leyó todo El Paraíso Perdido, también de John Milton, libro por libro, y con el mismo resultado. Podía repetirlo libro por libro después de una única lectura. Se enriqueció a sí misma adquiriendo otros tesoros durante su convalecencia. Pero cuando recuperó la salud y su mente se dedicó a muchos intereses, descubrió que ya no poseía esta asombrosa capacidad. Es posible que la mente despejada de un niño sea tan libre para obtener y tan fuerte para retener bellas imágenes vestidas con hermosas palabras, como lo fue la de esta dama durante su convalecencia. Pero valga la pena reiterarlo, todo esfuerzo de este tipo, por inconsciente que sea, implica un desgaste cerebral. Por ello, deje que el niño quede sin cultivo hasta los 6 años y luego, en cuanto a este asunto de memorizar, al igual que en otros, intente solo un poco. Y que los poemas que el niño aprenda sean simples y estén dentro del alcance de su propio pensamiento e imaginación. Al mismo tiempo, es una lástima que, considerando que hay tanta poesía noble a su alcance, se le permita al niño aprender soserías.